Hag Shavuot Sameach, feliz fiesta de las semanas para todos o feliz Pentecostés. El día de hoy es muy especial porque estamos celebrando la fiesta de las semanas o Shavuot. Es una fiesta que Dios nos ha demandado perpetuamente, por eso a todos ustedes que son seguidores de la Torah viviente de Yeshua el Mesías, les deseo la mejor fiesta para este primer día de la semana, que es domingo. Pero vamos a empezar, a grosso modo, vamos a ver qué significa realmente la fiesta de Shavuot, y para eso vamos a ir justamente a esta palabra, Shavuot. La palabra Shavuot es hebrea y significa semanas. Semanas. Esta palabra es muy importante porque le va a dar el sentido total a la fiesta de Shavuot. Entonces, para encontrar el significado tendremos que ir a la raíz de la palabra, porque no es esta la raíz de la palabra. La raíz de la palabra vamos a irla dilucidando y va a encontrar unas vertientes que ya lo vamos a ir viendo poco a poco. En primer lugar vamos a encontrar el plural masculino denominado Shavuim. Shavuim y significa semanas. Entonces, esto lo encontramos en Daniel capítulo 9, se utiliza esta palabra en el plural masculino, Shavuim, para denotar las semanas desde este tiempo del profeta Daniel hasta la venida del Mesías. Entonces, es muy importante esa palabra. Pero también vamos a encontrar el singular semana con la palabra Shavua, que vamos anotándola aquí porque son muchas palabras. Shavua. Shavua significa semana y lo que nos muestra justamente es la palabra en el singular, ya no es en el plural sino el singular, pero también viene de una raíz y de un origen. Ese origen, ahora sí, de todas estas palabras que yo acabé de mencionar, estas tres palabras, Shavuot, Shavuim y Shavua, vienen de la palabra Sheva. Aquí está la palabra Sheva y esta palabra significa 7. 7. Acá nos paramos, acá nos detenemos. El número 7 lo podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis como un número importante, un número de perfección. No es para el tarot, no es para hacer la lotería, no es para fetiches ni nada de estas cosas, ni agüeros, no. El número 7 significa perfección. Incluso en Génesis, cuando Dios hace el cielo y la tierra y todo lo que vemos hoy en día, en el día séptimo, Shabbat, reposo. Es muy importante que tengamos ahora en cuenta esto, porque esto nos va a llevar justamente a las 7 semanas o a los 7 Shabbats para llegar a la fiesta de Pentecostés. Entonces, este es el origen de la palabra, pero allí también se generan unas vertientes de la palabra Sheva. Una de ellas es la palabra Shabbat. No es Shabbat, sino Shabbat. La palabra Shabbat significa jurar, para que lo tengamos en cuenta, jurar. Pero también existe de esta misma palabra Shabbat, Shavua, y esta palabra Shavua significa juramento. Es muy importante que entendamos la raíz para que le demos el sentido a todo lo que estamos nosotros haciendo, incluso dentro de un versículo bíblico. Por eso es vital, amigos, que conozcamos algo del hebreo. Simplemente busquemos las palabras en el hebreo en Wikipedia, por ejemplo. Ahora, nos vamos a dar cuenta que la palabra Shavuot tiene que ver con todas estas palabras, estas raíces y estas vertientes para poder entender la fiesta de Pentecostés. Entonces vemos, en cierta manera, si juntamos todas estas palabras que he denominado, ¿vale? Como juramento, como jurar, como 7, como semana y semanas, nos vamos a dar cuenta que tiene un sentido en sí mismo, y es que hay un sello, hay un juramento en esas 7 semanas después, y allí es cuando vamos a encontrar en el monte Sinaí que Dios hace un pacto con nosotros. Pero como siempre les digo, no se trata de que me crean lo que estoy diciendo, sino de que vayamos a la palabra. Por eso vamos a ir en primer lugar a Levítico 23, versículo 15, 16 y 21, para saber dónde es que Dios nos dice que tenemos que celebrar esta fiesta. Dice su palabra y lo coloco aquí arriba: desde el día después del día de descanso, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo, contarán 7 semanas completas. Hasta el día después de la 7ª semana contarán 50 días. Y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Jehová. En el mismo día tendrán convocación Kadosh, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Esta es una regulación permanente.
por todas sus generaciones. No importa dónde vivan, no importa si yo no estoy en Israel, no importa si es hasta que vino Yeshua ya no se celebra, no, acá dice claramente por todas sus generaciones, es permanente. Hoy en sí no podemos celebrar muy bien la fiesta de Shavuot porque para eso se necesita subir a Jerusalén y que exista un templo, pero no por eso no vamos a omitir esta fiesta. Lo que haremos hoy, o lo que estamos haciendo hoy con todas las fiestas prácticamente, es una conmemoración de la fiesta de Pentecostés o de Shavuot. Entonces, vamos a partir de algo muy importante que de pronto no se va a entender en principio, pero eso lo haré en otros episodios de la serie que estamos nosotros viendo, Descubriendo la Verdad. Y es que para entender esto es importante entender el calendario hebreo de Dios. No es el calendario judío, no es el calendario que tenemos nosotros, del que nos basamos en el mundo moderno, greco-romano, no. El calendario hebreo es un calendario lunisolar y agrícola, y para entender la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis es necesario, amigos, que podamos entender qué es el calendario. Ahora puntualmente podría yo decir que se trata de empezar el día al atardecer, al ponerse el sol, y eso lo mostraré más adelante en otros episodios con la Biblia, obviamente. Y en este caso, ayer que era sábado o Shabbat, al atardecer, al terminar el Shabbat, empezó esta fiesta de Shavuot y terminará hoy al atardecer del primer día de la semana, que es domingo. No es realmente el séptimo día, sino que el domingo es el primer día de la semana. Y pues bueno, aquí encontramos en Levítico 23 todas las fiestas del Señor, pero entre ellas está la fiesta de Pentecostés. Entonces vamos a encontrarlo aquí en el versículo 16, que Dios quiere que nosotros presentemos un grano nuevo a Él, ¿vale? Entonces por eso es muy importante entender también el calendario basado en la parte agrícola. Ahora bien, como estábamos viendo toda la raíz de la palabra Shavuot, nos encontramos con que, en resumen, lo estábamos viendo así, significa juramento, significa 7 semanas, etcétera, etcétera, pero nos vamos a dar cuenta que hay un juramento en el monte Sinaí. Hay un contrato, hay un sello de un pacto que Dios ha hecho con nosotros, y por eso tiene gran sentido. Ustedes van a decir, ¿y cómo sabemos cuándo se celebra la fiesta de Shavuot? De todas las 7 fiestas, esta es la única que no tiene una fecha específica, es decir, las otras fiestas Dios dice en su palabra, Elohim dice en su palabra que el día 3 o el día 10º del mes de Aviv, etcétera, etcétera. Pero en este caso solamente dice que después del día del Shabbat, después de haberse sacrificado el cordero de Pesa, el día siguiente, o sea, el primer día de la semana, que es domingo, que es la fiesta de las primicias, se van a empezar a contar 7 Shabbats o 50 días, colocándolo en días, y se celebrará justamente esta fiesta para Elohim. Entonces, vamos a ir a Éxodo 19:8, vamos a colocarlo aquí. Éxodo 19:8 dice: todo el pueblo respondió como uno: todo lo que Jehová ha dicho nosotros haremos. Moshe reportó las palabras del pueblo a Jehová. Esto es muy importante. Todo lo que Jehová ha dicho nosotros haremos. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Cuando Moshe o Moisés subió al monte Sinaí, Dios le dio su Torá, le dio su instrucción con los 10 mandamientos, y él le dijo a Moshe o a Moisés que le preguntara al pueblo si querían aceptar como tal esa alianza, ese pacto. Y ellos han dicho que sí, todo lo que Jehová ha dicho nosotros haremos. Entonces, ¿qué significa eso? Un contrato, un pacto, un juramento, ¿vale? Lo que estamos hablando de el Shavuot, Shavuot, es un juramento que se dio entre Dios y el pueblo, entre Dios y los hombres. Es muy importante que entendamos esto, porque ese es el sentido que tiene la fiesta de Shavuot. Hay un juramento allí en el monte Sinaí, ¿vale? Entonces, más adelante explicaré que eso tiene que ver con un matrimonio, que nosotros estamos casados con Dios, y que justamente después de ocurrir esto, Moshe o Moisés tomó unos cuencos, los llenó de sangre de un animal sacrificado y lo roció sobre el pueblo. La sangre significa un contrato de un pacto, en este caso el matrimonio. Entonces más adelante veremos eso, pero es muy importante que entendamos qué ocurrió justamente allí en el monte Sinaí. Y dice justamente en Éxodo 20 que en el tercer mes, o sea, en este mes que nosotros estamos en el calendario hebreo, que es el mes de Sivan, que es el tercer mes, justamente pasó eso. Por eso directamente sabemos que fue que Pentecostés, que la fiesta de las semanas, Shavuot, fue justamente en este mes, y fue justamente aquí en el monte Sinaí.
Finalmente vamos a ir a el Nuevo Testamento, a la Alianza Renovada, en Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 al 4. En el mundo cristiano se conoce Pentecostés solamente como esto que voy a leer ahora, pero es importante que vayamos atrás. Es muy importante para que podamos entender el contexto de lo que vamos a leer ahora. Hechos 2, 1 al 4 dice: la festividad de Shavuot completamente llegó. ¿Qué dice en la versión Reina Valera, en las versiones cristianas modernas? No dice Shavuot, obviamente, dice la fiesta de las semanas, por ejemplo, pero yo estoy segura, y me pasó a mí, yo nunca me atrevía ni me interesaba detenerme para poder investigar qué significaba eso. Dice: la festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta del Omer, y todos los creyentes se reunieron en un lugar. Quiero pararme un momento aquí porque no le he explicado la cuenta del Omer. El Omer es prácticamente una medida del grano que se le iba a presentar a Dios, ¿vale? Entonces por eso se llama la cuenta del Omer, que son 50 días, cierro paréntesis. Dice la palabra del Señor: y todos los creyentes se reunieron en un lugar. ¿En dónde? Según muchas versiones dicen en el aposento alto. Por allá en una casa estaban todos reunidos juntos orando. Recuerden que hay malas traducciones, amigos, pero realmente si uno lee en la Torá, esta fiesta se celebra en el templo, en Jerusalén. Todos unánimes, todas las personas fuera llegaban aquí para celebrar esta fiesta, que era 3 de las fiestas que se convocan directamente en Jerusalén, que tienen que ir sí o sí al templo. Entonces, el versículo 2 dice: de repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto nos recuerda, en el monte Sinaí pasó exactamente lo mismo. En el monte Sinaí, la montaña, Dios cuando empezó a hablar sus mandamientos y que todo el pueblo estaba escuchándolo, se escucharon estruendos, un sonido de chofar y humeaba, había fuego. ¿No les parece esto similar a lo que estoy leyendo? Vino el Espíritu Santo, un viento violento llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos, que todos hoy en día lo muestran como una palomita, ¿no? Con fuego. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, o del Espíritu Santo, que en hebreo se dice Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Ruach les habilitaba para que expresase. Entonces, allí en el monte Sinaí fue entregada la Torá, y aquí en el Nuevo Testamento, con los discípulos celebrando justamente la fiesta de Shavuot o Pentecostés en el templo, viene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que dentro de ellos se manifestaran los dones como tal en los apóstoles, y de ahí obviamente empezarán a seguir recorriendo con el ministerio de Yeshua y de sus mandamientos. Y es muy importante entender aquí que estas lenguas no son lenguas como muchas iglesias lo dicen, que hablan sin ningún sentido. No estoy en contra de las lenguas, porque obviamente yo también tengo ese don de lenguas. Yo me estoy refiriendo que acá existe algo específico, y es que cuando las personas estaban escuchando hablar a estos apóstoles estaban hablando una lengua, o sea, un idioma, un dialecto distinto. No eran las lenguas angélicas que habla Pablo, sino un dialecto distinto. Ellos no sabían ni siquiera lo que estaban diciendo, pero las personas que vinieron de fuera de Israel, que vinieron fuera de Jerusalén, hablaban otros dialectos, y lo que hacían, y el milagro grande que ocurrió allí, es que escuchaban hablar las maravillas de Dios justamente en sus propias lenguas, pero decían: ¿acaso no son pescadores estos? O sea, como que este tipo de gente, ¿cómo va a saber hablar en otros dialectos, no? Y allí justamente contaban las maravillas de Dios. Y pues bueno, eso prácticamente es la fiesta que estamos celebrando hoy. Estamos tan alegres por tener nuestra Torá, la Torá, sus 10 mandamientos, que sé que es muy difícil nosotros como humanos cumplirlos, pero justamente ha venido el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh. Justamente ha venido a Él para que en esa gracia que nos ha dado por medio de su Hijo Yeshua el Mesías, nosotros podamos tener esa convicción y esa fuerza del Espíritu de Dios para poder cumplir sus mandamientos. Por eso la Torah no está abolida. Por eso ha sido importante que el Espíritu de Dios esté con nosotros y viva en nosotros, para redarguirnos del pecado justamente, y que nos muestre realmente esto no está de acuerdo a su Torah, esto no está de acuerdo a sus mandamientos. Arrepintámonos.
Para eso vino el Espíritu de Dios. Por eso esto es una nueva alianza, es una alianza renovada. Realmente no es nueva, sino renovada de la Torá. Y ahora con el Espíritu de Dios dentro de nosotros podremos manifestar sus dones. Muchos son apóstoles, profetas, maestros. Otros hablan en lenguas, también tienen otros dones, el de palabra de ciencia, de sabiduría. Hay bastante que vamos a ir trabajando poco a poco, pero con esto quiero decir que esto nos ayuda a servir a los demás, a amar a Dios, a amar al prójimo, a cumplir sus mandamientos y a llevar las buenas nuevas de salvación, que es justamente lo que nuestro Elohim, nuestro Shaddai, dio allí en el monte Sinai. Así que no hay coincidencia, obviamente, en Dios. Lo que pasó en el monte Sinaí, que es similar a lo que pasó cuando vino el Espíritu de Dios, es lo mismo, solamente que nosotros debemos tener en cuenta ese panorama bíblico para que podamos celebrar hoy con entendimiento la fiesta de Shavuot. Así que estoy muy contenta de poder compartir esto con ustedes. Realmente quería que lo hiciera mi esposo, pero por cuestiones laborales no lo ha podido hacer. Así que tanto él como yo, la familia Valverde Herrera, les desea a todos ustedes un feliz Shavuot. Dios los bendiga.